Bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de la Unidad Curricular Investigación de Mercados. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta oportunidad conversaremos acerca de la unidad 1 y 2, cuya competencia específica será: caracteriza las diferentes fases de investigación de mercado con el objeto de generar nuevas propuestas empresariales. Planea el diseño de una investigación de mercado en contextos reales para proponer soluciones en las organizaciones. Los temas específicos de estudio: el proceso de investigación, los tipos de investigación, el informe de investigación. En cuanto al proceso de investigación, vamos, vayan leyendo las diferentes fases del proceso de investigación. Como primera consideración tenemos la definición del problema y los objetivos. Primero que nada, se debe identificar el problema, oportunidad. Luego, establecer los objetivos. Como tercera definición del problema, también se considera la formular hipótesis. Es importante en ese proceso de investigación, de este, ayudar a conocer las diferentes intenciones de compra de los consumidores. ¿Por qué? Porque te da una retroalimentación acerca del crecimiento del mercado al que uno pertenece. A través de una investigación, pues, que se puede descubrir la información valiosa que te sirve para estimular los precios de tu producto o servicio y encontrar un punto de equilibrio, bien sea que te beneficie a ti o a los consumidores, a ti como empresario y a los consumidores. Por ejemplo, ¿por qué tus clientes no compran tus productos? Así vas tú identificando tu problema, pues. O quizás que te interesa es lanzar una campaña de marketing, pero necesitas saber quiénes son tus clientes. O tal vez lanzar un nuevo producto que necesita nuevos detalles. Y a través de qué, de analizar esos consumidores que te puedan ayudar con la información a través de recolectar esos datos, que es la segunda, una de las segundas fases de ese diseño de investigación. Pues sí, entonces, al investigar el mercado y antes de definir el problema, podemos decir que vamos a hacer un proceso en el cual se van a recopilar esos datos de una manera sistemática, perdón, y que se puedan tomar decisiones. Pero este proceso es secuencial y va desde la definición del problema que estamos hablando en general hasta la toma de decisiones. Y existen diferentes formas de diseñar desde el punto de vista del diseño metodológico, bien sea cualitativo, cuantitativo o mixto. También se elaboran escalas y cuestionarios, se selecciona la muestra, entre otras cosas. Ese proceso de investigación, tenemos entonces que, ok, se deben definir la necesidad de información desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que definir ese problema y objetivo. ¿Por qué bajan las ventas? Se debe establecer, pues, objetivos claros y que sean medibles para una investigación. Formularse preguntas como las que decimos ahora, que quien busca la información y ubicar ese problema central.
Con ello, pues, uno se hace ciertos interrogantes. ¿Qué se necesita saber? Bien sea la viabilidad de un producto, la segmentación de clientes, cuál es la reacción ante un precio. Otra pregunta que se debe formular en esa definición del problema y objetivo es, este, a la hora de establecer objetivos, pues, como quién es nuestro público, qué necesita. Entonces, de una vez se define al público objetivo, uno se puede apoyar a través de la demografía psicográfica. Entonces, es una manera, pues entonces, de identificar ese problema oportunidad y establecer los objetivos. Al formular las hipótesis, pues entonces, hacemos suposiciones iniciales a probar. En cuanto al diseño del plan de investigación, bueno, se selecciona un enfoque. Si va a ser desde el punto de vista cualitativo, entonces se busca entenderlo a mejor a profundidad. Se puede hacer entrevistas. Si desde el punto de vista cuantitativo, a través de encuestas. ¿Cuáles son las fuentes de datos que vamos a elegir? Bien sea a través de fuentes de datos secundarias, bien sea que nos lo faciliten instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, o a través de informes, o desde el punto de vista fuentes primarias. Entonces, entrevista, encuesta, observación, un focus group. En ese diseño de plan de investigación, pues entonces se debe de diseñar también la muestra, definir cuál es el tamaño, el tipo y segmentación del grupo a investigar, elaborar, hay que elaborar cuestionarios que deben estar formulados de manera que sean preguntas claras, entendibles, que no confundan a quién van dirigidas, a quién van dirigidos esos cuestionarios. También están guías, entrevistas, o sea, crear instrumentos. En la recopilación de datos existen dos cosas por hacer, que es la ejecución y la gestión de datos. En cuanto a la ejecución, bueno, es la aplicación de los instrumentos. Puede ser encuestas o encuestas online, entrevistas. Hay que tener mucho cuidado a la hora del manejo de esa información recabada. ¿Para qué? Para evitar errores y, por supuesto, sesgos. Existe otra fase desde el punto de vista del proceso de investigación, que es el análisis de datos. Se debe hacer una limpieza de datos, se debe priorizar cuáles son los datos, se le debe asignar ciertos códigos numéricos y textuales para que exista una depuración y codificación de estos, pues, de estos datos. A la hora de procesarlo y tabularlo, herramientas como el uso de software es la mejor manera de organizar y clasificar esos datos, bien sea a través de Excel, SPSS. Dentro de esa misma análisis de datos está el manejo o el análisis de estadístico de punto de vista cualitativo, o sea, buscar patrones, tendencias, correlaciones a través de frecuencia.
análisis temático, medias. En la fase de interpretación y presentación de resultados. Es importante aquí, pues, traducir los hallazgos con conclusiones que sean significativas, porque, para que responda a esos interrogantes u objetivos iniciales, o sea, la interpretación. Y ello se debe, con esto ya investigado, pues, se debe elaborar un informe final, que es la presentación formal, pues, que debe llevar ciertos pasos, como una introducción, una metodología, fíjense los resultados gráficos, conclusiones, recomendaciones estratégicas, y de ahí, pues, por supuesto, tomar la decisión. O sea, utilizar esa información para tomar medidas o optimizar estrategias de marketing y negocios. Existen diferentes formas o tipos de investigación de mercado. Tenemos la exploratoria, la descriptiva, la causal. Tendencias y enfoque clave para el 2026. Bueno, las impulsadas por la inteligencia artificial y los datos predictivos, la investigación ágil y continua, en tiempo real, las plataformas integradas, la experiencia del cliente, la privacidad de datos, las experiencias inmersivas, investigación basada en datos operacionales y alguna de sostenibilidad y propósito. Hay métodos comunes como que están adaptados a las tendencias, como son las encuestas y cuestionarios, grupos focales y entrevistas, observación digital y pruebas de campo. ¿Cuáles son los elementos que incluye un informe de investigación de mercado? Tenemos que, algo importante antes de redactar ese informe de investigación de mercado, el investigador tiene que analizar los resultados, las conclusiones y las recomendaciones más importantes, porque este, ya que de allí que se tomen las decisiones. Primero que nada, a la hora de entregar el informe, este debe tener página de título y tabla de contenido. De allí que sea una presentación formal del trabajo, luego un resumen ejecutivo, que no es más que, vamos a decirlo así, es una síntesis del proyecto. O sea, se enuncia el problema, los métodos, los resultados y las conclusiones. Otro elemento, como tercer elemento, tenemos la introducción y los objetivos. Allí se define el problema, en la introducción y los objetivos. O sea, la justificación, la relevancia de ese tema que se está investigando, el alcance y las preguntas. O sea, es allí donde se delimita la investigación y esas preguntas específicas que deben ser respondidas. En cuanto a al momento, por favor.
En cuanto a esa introducción objetivo que estamos hablando, quería hacer algo aparte en cuanto a esa investigación, que es, es importante la delimitación de la investigación, porque de allí es donde surgen las preguntas, ¿verdad? Específicas que se van a responder. Ahora, en cuanto a la metodología, pues es allí que se dice cómo será la investigación. Allí trata del diseño de los participantes, de los instrumentos y procedimientos. En cuanto al diseño, bueno, tipo de estudio, como mencionábamos antes, si era cualitativo, si era cuantitativo, si era mixto, quiénes serán estudiados y cómo se seleccionarán, o sea, la población y la muestra, qué instrumentos para recabar esos datos. Decíamos las encuestas, las entrevistas. Estamos ahorita hablando de la presentación del informe de investigación de mercado, o sea, los pasos que debe, pues, lo que debe contener. En cuanto a la recolección y análisis, tenemos el proceso, que no es más que cómo, de qué trató, o sea, qué proceso, cómo fue el proceso de obtención e interpretación de esos datos. En cuanto al análisis del mercado, tenemos que existe el análisis PESTEL, que tiene que ver con, por sus siglas, ¿no?, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Entonces, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales. Desde el punto de vista de ese análisis de mercado, también se debe analizar la competencia. ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuáles son sus estrategias? En la medida posible, pues, ubicar esas estrategias. Análisis del consumidor, las necesidades y preferencias del público que es objetivo, su comportamiento. Ese informe también debe tener los resultados de hallazgo, que no es más que la presentación desde un punto de vista objetiva, en la medida de lo posible, desprendiendo, ¿no?, de lo que nosotros quisiéramos, de lo que nos parecería, no, sino ser lo más objetivo posible. Una presentación objetiva de lo encontrado. Tenemos entonces las conclusiones, en la cual se interpreta los resultados en función, por supuesto, o a la luz de esos objetivos planteados. Las recomendaciones, que entonces serían las acciones que se deberían tomar en función, por supuesto, de esas conclusiones obtenidas de la investigación. Apéndice, bueno, material utilizado o material de apoyo como instrumento. Esta forma o los elementos que incluimos en este informe de investigación de mercado, vamos a llamarlo así, es una estructura que guía al investigador desde la definición del problema,
hasta la propuesta que él plantea a través de soluciones, pues. De allí que integre un análisis de mercado profundo con este tipo de metodología rigurosa para obtener resultados válidos y aplicables. Hay una cosa muy importante que hay que considerar, este, es que desde el punto de vista de, de la investigación, son los datos económicos, o sea, por ejemplo, en nuestro país, manejar variables como la inflación, el tipo de cambio, el poder adquisitivo, tendencias de consumo que han sido adaptadas a la nueva realidad o a la actualidad de nuestro país, desde el punto de vista de datos económicos, desde el punto de vista del contexto social, tratar pues de entender las dinámicas culturales y demográficas que pueden afectar la demanda y ese comportamiento del consumidor. Y otra cosa que es un poco engorrosa en nuestro país es las fuentes de información. Como fuentes secundarias, porque no siempre las instituciones están al día con los datos o no los muestran. Desde el punto de vista de esas fuentes secundarias, como las instituciones, como cámaras de comercio, reportes sectoriales, el Instituto Nacional de Estadística, depende de lo que se quiera investigar. Bueno, en cuanto a los datos primarios, pues se pueden hacer encuestas locales, eso desde el punto de vista pues, de nuestro país, que se deben considerar pues, esos datos económicos, de contexto social, de fuentes de información. Pues no me queda más que decirle que cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer a través del foro de dudas de la plataforma virtual. Estoy a sus órdenes. Sueña a qué suceda. Eso depende de ti.